Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? El renting no para de crecer y cada vez es una opción más elegida por los usuarios de automóviles, sean particulares o sean empresas. En los últimos tiempos prácticamente ya 1 de cada 5 coches que sale al mercado se hace en formato de alquiler a largo plazo o renting, que es como le llamamos en España. Esto en coches térmicos, porque si es en coches eléctricos, el último dato que tenemos es que ya 1/3 de los coches eléctricos que se venden, un 33% redondeando, salen también mediante renting. Hecho del que venimos hablando de manera recurrente en este canal. De hecho, aquí tenéis un vídeo, una guía de renting, que os recomiendo que veáis como introducción a este vídeo, que sería la segunda parte. Una segunda parte en la que podríamos hablar de la letra pequeña del renting. Aquellas cosas que no tenemos en cuenta o que no tenemos suficientemente en cuenta a la hora de contratar un renting. Cada vez es más habitual que haya ofertas más llamativas, más potentes, que justamente buscan diferenciarse a través del precio. El precio es ese gran maná en el que todos nos fijamos cuando vamos a buscar un renting, pero hay un montón de cosas por detrás que tenemos que saber si queremos tomar una buena decisión, sobre todo que se adapte a nuestras necesidades. Sobre eso, insisto, tenéis un vídeo bastante completo donde hablo de todos esos asuntos. Así que aquí me voy a centrar específicamente en cuáles son los grandes mandamientos que tendrías que controlar para no dejarte engatusar por estas super ofertas y cuáles son las cosas que detrás esconden, que son verdaderamente valiosas para ver si el precio que tenemos tiene el valor exacto del servicio que estamos recibiendo. Vamos a empezar, ¿por qué no?, por el principio. Asunto número 1, el precio. Bueno, como digo, el gran error inicial es volverse loco con un precio extremadamente interesante con el vehículo que queremos adquirir. El precio del renting, al final tenemos, digamos, en la mente que estamos pagando una cuota de alquiler de un coche, pero realmente lo que estamos pagando es la cuota de alquiler del coche, más el mantenimiento del vehículo, más el seguro del vehículo, más toda una serie de servicios asociados al vehículo. Así que, para empezar, tened en cuenta que de esa cuota dependen todos los servicios que vamos a tener. Un precio muy bajo puede implicar muchas cosas, y también hay que ponerlos, lógicamente, y anteponerlos siempre al número de kilómetros que vamos a hacer con el vehículo. Cuantos más kilómetros nos permitan hacer, más alto va a ser el precio y viceversa. Así que no hay que volverse loco con un precio extremadamente bajo si luego las contraprestaciones que recibimos son malas o tenemos un kilometraje muy bajo. ¿Cuál es la relación entre precio y kilometraje adecuado? Bueno, tenemos que comparar un poquito para saber exactamente qué es lo que nos están ofreciendo en cada sitio y así tener alguna referencia. E igualmente también es importante a la hora de tener el precio en cuenta, esto es sencillo, pero es importante, primero si lleva o no el IVA incluido. Si no lo lleva, súmale el 21% a cada cuota mensual. Y relacionado con esto también es interesante, es un detallito pequeño, si vamos a tener que pagar la cuota a principio o a final de mes. Son 30 días más o menos que estás anticipando tu dinero sobre la utilización del coche. Al final hay un pequeño coste, digamos, de valor residual, pero bueno, es un pequeño detallito que tendrías que tener también en cuenta. Igualmente, respecto al precio, hay vehículos de renting que te piden una cuota de entrada, otros no, sin ningún tipo de entrada. Pregunta por qué en este caso. En muchos casos, en vehículos, digamos, de gama media alta, se pide una cuota de entrada justamente para darte el servicio de seguro y el servicio de mantenimiento con una cuota fija lineal a lo largo de la vida útil del vehículo. Puede llegar a compensar. Es cuestión de poner en equilibrio, como digo, todos los servicios que recibimos y a cambio qué es lo que estamos pagando. Hay varios de los servicios que van a poder ir incrementándose en el tiempo, tenemos que mirarlo bien cuando lo firmamos, pero de eso te hablo en el siguiente capítulo. Asunto número 2, crucial, el seguro. Bueno, de la cantidad completa que pagamos por todos los servicios que incluyen una cuota fija de renting, quizá el seguro es el más importante después del valor del vehículo y junto al mantenimiento. Es importante en el caso del seguro, primero de todo, saber si esa cuota que tenemos es abierta o cerrada, es decir, si en esa cuota se van añadiendo los incrementos porcentuales del seguro que se van generando cada año por el mercado propio, o si por el contrario la cuota es fija, es cerrada y por lo tanto no vamos a tener incrementos en el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto año, los años que hayamos contratado respecto a la tarifa de seguro que estamos pagando en el primer año. Esto es muy importante, preguntémoslo. Igualmente es muy importante también tener en cuenta, y esto no nos entra mucho en la cabeza porque no tenemos una cultura de renting, que cuando nos aseguran un coche, el propietario del vehículo es la empresa de renting, no somos nosotros. Y por supuesto, al propietario del vehículo, ¿qué le interesa sobre todo? Pues proteger su bien, su propiedad, que es el vehículo que nos está prestando, nos está alquilando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede que haya compañías de renting que tengan un precio muy bueno, al final un 20% aproximadamente de la cuota que pagamos al mes corresponde al seguro, pero luego tengamos unas contraprestaciones muy pobres. ¿Estamos contratando un seguro a todo riesgo o estamos contratando un seguro con franquicia? ¿Tenemos cobertura de robo, de lunas, de incendio incluidos? ¿Tenemos asistencia en carretera en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿O hay limitaciones en ese sentido? ¿Cuáles son los daños en el interior del vehículo que cubre el seguro? Es un poco desagradable, pero ¿cuál es la cuota por deceso que está incluyendo el seguro? A veces en el renting es una cuota muy baja. E igualmente, ¿podemos disponer de coche de sustitución por una inmovilización?
¿Tenemos cobertura para rotura de llantas, rotura de neumáticos o cualquier otro tipo de daño en la carrocería que se produzca durante la utilización del vehículo o vamos a tener que pagarlo nosotros aparte? ¿Sabéis que hay muchos seguros de renting que no cubren los daños propios? Es decir, aquellos partes en los que no están implicados terceros como responsables del accidente. En muchos casos, si somos nosotros el responsable del accidente o tenemos un problema con asunto de alcoholemia o de drogas, nos va a tocar a nosotros pagar los daños o las posibles situaciones aparejadas a esa multa o esa situación de accidente o golpe en concreto. Hay que tener muy claras cuáles son las coberturas que nos da nuestro seguro y cuáles no, porque en función de eso también vamos a poder valorar si esa cuota mensual que estamos pagando es una cuota, digamos, justa e interesante o nos están quitando contraprestaciones por debajo en el seguro del vehículo, que es uno de los asuntos, como digo, cruciales, más importantes a mirar la letra pequeña antes de firmar el papelito que nos obliga a pagar una cuota mensual de un vehículo. Asunto número 3, los neumáticos. Así que te entregan tu flamante coche nuevo, lleno de tecnología, lleno de sistemas modernos de seguridad, un coche que además de tener ABS y ESP, tiene ACC, tiene FCW, tiene LK, y luego resulta que vas circulando por ahí con unos neumáticos cochambrosos que están gastados o que están en mal estado porque la compañía de renting no te los quiere cambiar. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y más porque todos estos sistemas de seguridad en muchos casos van a funcionar perfectamente bien si las ruedas están en buen estado. El asunto de las ruedas es otro de los grandes temas que no se tienen en cuenta a la hora de contratar un renting y que es fundamental. Tengo la sensación personal de que cada vez le dedicamos menos importancia a las ruedas a medida que la seguridad de los coches va aumentando, pero es que las ruedas siguen siendo el único elemento de contacto que tenemos con el suelo, con el asfalto, y por lo tanto es el elemento de seguridad número uno por muchos inventos que la tecnología nos proporcione. Así que, por favor, vamos a revisar bien nuestro contrato de renting, vamos a ver si efectivamente el cambio de ruedas para empezar está incluido o tenemos que pagarlo nosotros, que a veces no está incluido en esas supercuotas tan baratas que hay. Y en segundo lugar vamos a ver si las ruedas efectivamente nos las cambian según el desgaste que tengan, que sería la modalidad más interesante al margen de kilometrajes, o si por el contrario tenemos establecido un cambio de ruedas a X kilómetros. A veces un cambio de ruedas abusivo porque nos lo están poniendo a un kilometraje 50, 60, 70.000 kilómetros que no tiene ningún sentido según el tipo de conducción que hagamos y por dónde circulemos. Las ruedas, fundamental, ¿quién las paga? ¿Esa desgaste o ese kilometraje en concreto? Importantísimo no escatimar en este sentido porque por mucho coche moderno que tengamos, por mucho sistema de seguridad, las ruedas son el elemento de seguridad más importante y a donde está en juego una parte de la cuota que estamos pagando mensualmente. Asunto número 4. El mantenimiento. Mientras vamos a tener el vehículo con nosotros, empezando desde nuevo, las marcas de renting juegan a que en muchos vehículos actualmente, en la mayoría, los primeros mantenimientos cuando el vehículo sale de fábrica están muy prolongados. Así que el coste de mantenimiento en los primeros años del vehículo se reduce drásticamente en los últimos tiempos. Aún así, es muy importante saber si estos mantenimientos se van a hacer en el servicio oficial o si se van a hacer en un taller autorizado. Da igual, lo importante es que el servicio se haga bien y se haga en su tiempo, sin que tengamos que hacer grandes colas ni esperar. ¿Tenemos coches de sustitución mientras se hace el mantenimiento? ¿Es un servicio extra? Una buena pregunta. Y también es una muy buena pregunta si nos pasamos de kilometraje respecto a lo que hemos contratado en el renting, que es una cuestión crucial. ¿Cuántos kilómetros vamos a contratar? Sobre esto os hablo más adelante. Bueno, pues si nos pasamos, ¿estamos cubiertos en lo que se refiere al mantenimiento? ¿O vamos a tener nosotros que cubrir ese coste porque ya nos hemos salido de la modalidad del contrato? Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Al igual que tenemos que tener en cuenta también los asuntos de la asistencia en carretera, si estamos cubiertos por el seguro en cualquier momento y en cualquier lugar, si viene a recogernos un taxi o si viene a recogernos un servicio de ayuda o algún medio de transporte alternativo en toda la geografía desde el primer momento, también es importante saber si dentro del contrato de mantenimiento estamos cubiertos respecto a pinchazos, respecto a bordillazos o respecto a cualquier otro daño que se produzca en los neumáticos y que comprometa el funcionamiento del coche o la seguridad del mismo. Kilometraje contratado y kilometraje extra. Te lo acabo de contar, vamos a contratar un número de kilómetros cerrado y no nos vamos a poder salir de ahí. Entonces es importante saber cuál es la, entre comillas, penalización que nos van a cobrar, porque si nos pasamos de kilómetros, la empresa de renting nos va a cobrar un coste X por kilómetro. Es un coste abusivo, podemos compararlo con otras ofertas que tenemos en el mercado para saber si nuestra cuota es mejor o peor. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el coste de los kilómetros asociados? Y relacionado con esto también, ¿cuál es el coste de cancelación del renting? Porque hay que saber, y es muy importante, que la diferencia en la cancelación del contrato de renting en función del momento en el que lo hagamos y en función de la cuota que pagamos
puede ser de más del doble. Aproximadamente un vehículo de entre 25 y 30.000 euros puede tener cuotas de cancelación del renting que pueden ir desde los 3.000-4.000 euros hasta los 8 o 9.000 euros, una diferencia del doble o más del doble. Así que es muy importante que tengas muy claro a la hora de contratar tu servicio de renting cuánto te van a costar los kilómetros extras si te pasas. Para eso lo primero y lo fundamental, por supuesto, es que tu cuota se adapte mucho a la utilización que vas a hacer al coche, y en segundo lugar, tener al menos en mente que si te va mal, cuál es tu nivel de seguridad, si quieres cancelar, cuánto te va a costar la cancelación. Hay algunos tipos de renting que tienen una cuota más alta, es el renting flexible, a cambio de que tú puedes devolver el coche en cualquier momento. A cambio, lo que vas a recibir es eso, una cuota más alta por tener la seguridad, si tienes esa incertidumbre, de poder devolver el coche cuando a ti te venga bien y no cuando marque el contrato. Si es tu caso, si tienes esa incertidumbre, quizá te interese valorar un contrato de renting flexible. Si no, mira la letra pequeña, hazme caso. Finalización del contrato. Es interesante que cuando vayamos a firmar, aunque parezca un poco raro, tengamos controlado qué es lo que ocurre cuando el contrato extingue. Todo ha ido bien, hemos finalizado la utilización del vehículo. ¿Cuántas puertas nos deja abierta la empresa de renting al finalizar el contrato? Podrían ser hasta 4 las posibilidades que nos pueden ofrecer. Una que no es muy habitual, pero cada vez se ofrece más, es la posibilidad, oye, estamos muy contentos con el vehículo, nos lo queremos quedar. La empresa de renting nos lo valora y nos va a ofrecer un precio de compra. Por experiencia, normalmente nos va a ofrecer un precio de compra más alto que el que tenemos en el mercado, porque a ellos no les interesa vendérnoslo, salvo que le demos un precio muy bueno. Entonces, bueno, habrá que verlo, habrá que valorarlo y negociarlo y ver si esta opción está disponible. Una segunda opción también, si estamos contentos, es intentar pedir a la empresa de renting que podamos continuar con el renting, es decir, que podamos ampliar el contrato. Las cuotas, teniendo en cuenta que el coche ya tiene un kilometraje, deberían de ser unas cuotas inferiores. Contemplamos esta opción igualmente, y otra opción es que la empresa nos ofrezca cambiar de vehículo, que va a ser también una posibilidad habitual, es decir, ofrecernos algún vehículo que tenga en oferta y nosotros podamos saltar del coche que tenemos a otro. Hemos sido un buen cliente, lo hemos demostrado, vamos a intentar negociar unas buenas condiciones. La posibilidad número 4, que es devolver el coche, que es lo que el contrato marca por defecto, por supuesto, la vamos a tener siempre. Otros servicios. Por otros servicios entiendo todas aquellas cuestiones que nos facilitan el día a día a la hora de utilizar el vehículo y también de las gestiones administrativas. Por ejemplo, todo lo que es el procesado de multas, tenemos defensa jurídica en caso de tener un accidente, nos tenemos que preocupar nosotros de hacer toda la administración en caso de que haya que hacer papeleos por una cuestión de un parte, de un juicio, de cualquier tipo de situación relacionada con el automóvil, tenemos vehículo de sustitución, ¿tenemos un teléfono con un ser humano en el que responde una persona fácilmente? ¿Tenemos un servicio online en el que de manera práctica y automatizada podemos hacer todas las gestiones relacionadas con nuestro vehículo de renting, incluido, por ejemplo, el mantenimiento? En definitiva, todos esos servicios añadidos que en el día a día nos pueden quitar más o menos tiempo o añadírnoslo y meter más complejidad, incluido el asunto más importante también, que es que muchas veces no tenemos en cuenta que hacemos un renting y no pensamos en el plazo en el que nos van a entregar el vehículo. Normalmente cuando queremos hacer un renting queremos tener el coche ya. Entonces también el plazo formaría parte de uno de estos elementos, digamos, del servicio de la letra pequeña a la hora de poder empezar y ya cerrando el círculo y volviendo al principio. Así que nada más, mis queridos amigos, espero que con todas estas informaciones ahora tengas mucha más información de contexto, de dónde salen las distintas partidas que conforman tu cuota de renting, puedas valorar y comparar cuál es la calidad de los servicios que tiene el futuro renting que vas a contratar, y si lo haces, pues bienvenido, tienes un montón de ventajas por el hecho de, si tienes una empresa, tener una pequeña desgravación, por el hecho de no tener que tener un inmovilizado de dinero o meterte en un préstamo para poder disponer de un vehículo, por el hecho de no tener incertidumbre tecnológica respecto a qué va a pasar a X años con un vehículo que has comprado y que ahora no te dejan utilizar con el cambio de normativa, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienes interés en tomar las ventajas que te da el renting, ten en cuenta todos estos consejos. Nada, amigos, espero que todas estas informaciones te sean útiles, que te sirvan para reflexionar, para analizar mejor lo que te están ofreciendo, y nos vemos en un futuro vídeo. ¡Hasta luego!